Pelé, el rey del fútbol, falleció a los 82 años, quedando ya en la memoria como uno de los más grandes, si no el más grande en disputar este deporte. Hay infinidades de razones para incluir a Pelé en el lugar más alto de los ídolos del fútbol, que lo haremos ahora. Solo al ver los números de Pelé, uno no puede dudar de sus logros. 3 mundiales ganados, el único en la historia en hacerlo, 6 títulos nacionales, 10 títulos estaduales, 757 goles en partidos oficiales, 1281 contando amistosos y partidos no oficiales. También sumó 367 asistencias en sus partidos oficiales. De esta forma, su promedio de goles y asistencias por partido aproximado fue de 1,41 por partido. Si lo comparamos a otros grandes futbolistas históricos, está por encima de todos en este promedio. Los números, a pesar de ser sorprendentes, no eran los que más llamaba la atención de su juego, sino era la forma en que lo hacía. Una frase menciona que lo difícil no sería convertir 1000 goles, sino convertir un gol de la forma que lo hacía Pelé. Era por mucho el jugador más potente de su época, con artículos diciendo que corría los 100 metros en 11 segundos. Podía rematar con la pierna derecha y la izquierda de la misma forma, y también lo hacía impredecible al marcar. Superaba fácilmente los 1 metro de altura en sus saltos, característica que lo llevó a convertir más de 100 goles de cabeza. A esto hay que sumar su habilidad para gambetear y dejar atrás a los rivales. Era su fútbol arte, el espectáculo que atraía a la gente a las canchas más que solo sus goles. Jugaba de la misma manera los partidos menos importantes como la final de un mundial. Sus jugadas estaban adelantadas a su tiempo, tanto así que se hizo un compilado de las grandes habilidades del fútbol, y siempre se ve que Pelé la hizo primero. Desde que comenzó su carrera, Pelé era visto como uno de los grandes talentos de la historia del fútbol brasileño. El chico que lustraba zapatos para ayudar a su familia ya era uno de los mejores jugadores del país a los 15 años. Sus números tomaron trascendencia a nivel mundial igual de rápido. El momento consagratorio en su carrera llegó cuando solo tenía 17 años, en el Mundial de 1958 en Suecia. Fue convocado a la selección brasileña por su increíble nivel en el torneo local, pero llegó al Mundial con una lesión, por lo que recién ingresó en el tercer partido ante la Unión Soviética junto a otro talento joven, Garrincha. Aquí no convirtió, pero ya fue clave en el triunfo brasileño, y lo fue aún más en los siguientes partidos. Anotó 1 gol en cuartos de final, 3 goles en la semifinal ante Francia y 2 goles en la final ante Suecia, uno de ellos considerado uno de los mejores de todos los mundiales por muchas décadas. Todo esto lo logró faltando meses para que cumpla 18 años. Hasta hoy mantiene todos los récords de goleador más joven del mundial. Es el más joven en anotar, el único sub-18 en convertir un gol en mundiales, el más joven en convertir en una final, el más joven en anotar 2 goles, el más joven en conseguir un hat-trick. Ningún jugador menor de 18 años convirtió un gol en los siguientes 64 años de torneo. Son sin dudas marcas que no serán superadas por décadas. Su otro gran mundial fue el de 1970, ya que ganó el torneo de 1972, pero en este solo disputó los primeros 2 partidos ya que sufrió una lesión, perdiéndose la fase de definición y la final. En México fue el líder de la que es considerada la mejor selección de la historia. En el torneo anotó 4 goles y dio 6 asistencias, siendo el único en aportar 10 goles de su selección, junto a Diego Maradona en el 86 y Lionel Messi en el 2022. En finales suma 3 goles y 2 asistencias, superando por 1 en este total a Kylian Mbappé, quien anotó 4 tantos pero no dio asistencias. Es también uno de los 4 futbolistas en convertir un gol en 4 mundiales, además de ser el segundo con más goles y asistencias en mundiales, 20, uno por detrás de Leo Messi. Fue en el Mundial del 70 donde consolidó también su lugar como el futbolista más importante del planeta, al ser el primer mundial televisado a color, siendo la figura del equipo campeón. La grandeza de Pelé a nivel futbolístico se puede ver con la diferencia que sacaba con el resto en cada competencia que disputaba. El máximo ejemplo de esto fueron sus participaciones en el Campeonato Paulista, el torneo más importante cada año para el Santos, en una época donde el campeonato nacional no era el centro del calendario local. Disputó sus primeros partidos en 1955 y 2 años después ya era el goleador del torneo con 17 goles. Desde aquí fue el máximo anotador del torneo hasta 1965, 9 años consecutivos. No había un solo delantero que se le acerque en goles anotados. Su mejor temporada fue la de 1958, en la que recién cumplió 18 años en octubre. Aquí el Santos salió campeón del torneo, sacando 50 goles de diferencia sobre el segundo. Casi todos estos tantos fueron anotados por Pelé.
En total convirtió 58 goles en un campeonato de 38 partidos, más de 1,5 goles de promedio por partido. Este número es difícil de creer, pero lo es incluso más al ver que el siguiente en la lista, su compañero Pepe, convirtió 28 tantos, menos de la mitad de los goles de Pelé. Algo similar ocurrió en el torneo del 61, en el que anotó 47 goles y el segundo solo 26, y en el del 65, donde anotó 49 goles, 19 más que el siguiente artillero. Es la prueba que no había un solo jugador que podía acercarse a su efectividad en aquellos años, como si estaba jugando otro deporte. Una de las principales razones que muchos utilizan para dejar a Pelé relegado en la discusión del mejor jugador de la historia es el hecho que disputó toda su carrera en el Santos, en Brasil. El argumento es que, al jugar en territorio brasileño a nivel clubes, no se cruzó con la competencia más alta que había a nivel europeo como ocurre hoy en día. Esto está muy lejos de ser cierto, ya que era mucho más parejo el nivel entre equipos sudamericanos y europeos en aquel tiempo. La selección brasileña, que ganó 3 campeonatos del mundo, tenía a todos sus jugadores disputando el torneo brasileño, y ninguno de ellos jugaba en Europa. A pesar de esto, dominaron la competencia, venciendo con comodidad a sus rivales del viejo continente. Además de esto, Pelé sí disputó partidos ante equipos europeos durante su carrera. Después del logro del Mundial del 58, el chico de 17 años era la figura máxima del fútbol, y todos los fanáticos del deporte querían verlo. Al no haber televisión a nivel mundial, la única forma era a través de extensas giras con el Santos, que recibía un buen dinero por cada partido. Esto hizo que, en 1959, organicen una gira imposible de creer, disputando 22 partidos en Europa en 44 días entre mayo y julio de aquel año. Pelé jugó todos los encuentros y marcó 28 goles. En total, aquel año marcaría 102 goles en 85 partidos, pero no sería su mejor marca. En 1961 jugó 74 partidos oficiales y no oficiales, un número impensado para una época donde no existía el cuidado físico actual y el juego era mucho más brutal para los talentosos. Aquí anotó 110 goles, 62 de ellos en partidos oficiales. En toda su carrera disputó 130 partidos ante equipos europeos, marcando 144 goles. Es la muestra que, cuando enfrentó a rivales europeos, también fue el mejor jugador en la cancha y fue más que efectivo anotando goles. Pudo convertirle al Real Madrid, al Barcelona, al Milan, al Inter y a innumerables otros grandes del fútbol europeo. Esto también era en los años donde las faltas eran criminales para detener a los rivales, donde no existían las tarjetas amarillas ni rojas, se jugaba en canchas de pésimo estado, con balones de cuero que eran inestables y pesados, llegando algunos a ser duros como una piedra. Los enfrentamientos no eran amistosos dentro de la cancha, sino que muchas veces eran los encuentros más importantes del año para los europeos, por lo que excluir estos partidos de la historial solo porque figuran como amistosos es un enorme error. De estos cruces ante equipos europeos, algunos sí fueron partidos oficiales, como la Copa Intercontinental, donde Santos disputó encuentros en los años 1962 y 63 tras ganar la Copa Libertadores. Aquí Pelé enfrentaría primero al bicampeón de la Copa de Europa, el Benfica, con Eusebio como figura. Santos ganó ambos partidos, anotando 8 goles, 5 de ellos de Pelé, con el brasileño dominando ambos encuentros, en especial el de la vuelta en Lisboa. Superaron con comodidad al mejor equipo europeo. Al año siguiente enfrentó al Milan de Italia. Solo jugó un partido en esta serie, en el que Santos perdió por 4-2. Ambos goles fueron anotados por Pelé, donde dio una exhibición de su talento. Siempre fue superior a sus rivales, inclusive con los mejores del otro continente. En solo 3 partidos que jugó en la Intercontinental anotó 7 goles, siendo el máximo goleador de la historia de la competencia. Incluso si sumamos los torneos de los mundiales de clubes, solo Cristiano Ronaldo alcanzó los 7 goles, pero solo 4 de estos fueron en finales. Así, Pelé es el mejor jugador de la historia de los torneos intercontinentales de clubes. Otra parte del mito de Pelé fueron sus actuaciones en finales. En toda su carrera disputó 31 partidos en series finales de campeonatos en Brasil, Sudamérica e internacionales para el Santos, la selección y el Cosmos de Nueva York. En estos partidos anotó 31 goles y dio 19 asistencias, participando en el 63% de todos los goles de su equipo. En solo 4 de las 31 finales no anotó ni asistió, demostrando que no acumuló todos los datos en pocos partidos. Era así visto como una estrella que siempre aparecía en los momentos importantes, juegue donde juegue. Lo hizo también en Copa Libertadores, donde jugó 3 partidos en las finales, anotando 3 goles y dando una asistencia.
En cada torneo que jugó dejó su marca. Solo disputó una Copa América en 1959, pero fue el goleador, anotando 8 goles en 6 partidos y elegido el mejor jugador. En la Libertadores en total anotó 17 goles en 15 encuentros. Otro punto curioso de sus grandes logros es que sus jugadas fueron tan sorprendentes que también son recordados aquellos tiros que no ingresaron al arco. En el Mundial del 70 tuvo 3 situaciones así. Su cabezazo tapado por el arquero inglés Gordon Banks, para muchos la mejor atajada de la historia de los mundiales. Un remate desde el mediocampo ante Checoslovaquia que pasó a centímetros del arco. Esta jugada fue tan emblemática que hasta ahora un gol desde la media cancha es visto como el gol que Pelé no convirtió. Por último está la increíble jugada que intentó ante Uruguay, enganchando ante el arquero Mazurkiewicz sin tocar la pelota, yendo para un lado y la pelota para el otro. Estuvo a nada de anotar lo que hubiera sido hasta ahí el gol más impresionante de la historia de la Copa. La leyenda de Edson Arantes do Nascimento fue mucho más fuerte que el registro que existe de él. Como mucho el 20% de sus partidos tienen algún tipo de filmación, y si hay, gran parte son en baja calidad, haciendo más lentos todos sus movimientos. Muchos encuentros ni siquiera tuvieron fotos de aquel día. A pesar de esto, todo lo que hizo en cancha aún es recordado. Algunos de sus goles fueron tan memorables que tuvieron que recrearlos con actores o con simulaciones en 3D, como el que hizo 4 sombreritos en el área sin tocar el piso en 1959 y el golazo ante Fluminense en 1961. Más allá de cualquier discusión sobre el mejor jugador de la historia, hay algo que es seguro. Pelé fue el primero que se llevó este título a nivel global, la primera superestrella del fútbol, tanto así que fue el elegido para popularizar el fútbol en Estados Unidos y ser estrella de cine en Escapa a la Victoria. Su figura era mucho más que la de un futbolista, algo que no existía antes de él. Fue el que dio al número 10 la calificación de los más talentosos. Todos los grandes futbolistas de la historia siempre serán comparados con Pelé, sin importar la época, los logros o que aún sea conocido. Para ustedes, ¿es Pelé el más grande jugador de la historia? Para conocer más sobre la historia del fútbol, hagan clic en este video sobre la importancia de los primeros partidos en mundiales.